tenemos un problema con un vecino que está taladrando y tiene todo el derecho del mundo, así que no le vamos a decir que se calle. De todas maneras, queremos reprisar el bloque que hicimos sobre Yanine Áñez porque creemos que es muy pertinente en el momento que se está viviendo. Dale. 3 años, 1095 días. Yanine Áñez es víctima de un abuso judicial absurdo. Nadie puede negar que todo esto se debió, el juicio en los estrados judiciales ordinarios, se debió al miedo que tenía el movimiento al socialismo, además reconocido por el propio Iván Lima Magne. El miedo que tenían de no lograr los votos suficientes como para enjuiciarle en juicio de responsabilidades y le inventaron de manera ilegal, arbitraria y abusiva un juicio donde no corresponde que esté. Entonces, estamos hablando de un abuso judicial y de un abuso político que es necesario terminar. En ese tiempo andaban de la mano Evo Morales y Luis Arce. Hacían empanaditas. Se decían te quiero y se daban piquitos en el cachete. Esta relación que tenían cuando Evo Morales se creía el dueño de Arce y Arce estaba convencido de que tenía dueño, que tenía propietario. Eso hace que Arce en este momento no pueda reconducir el comportamiento del Estado, porque aquí hay un comportamiento ilegal, arbitrario y abusivo de parte del Estado. Durante mucho tiempo, a raíz de su gran poder y de la unidad que tenían, Evo Morales creyó haber salido de la acusación del fraude, que es el signo más grave que tiene. Él debe haber pensado que con la prisión de Áñez por golpe se acababa el argumento del fraude, que sí ocurrió, siendo que Yanine Áñez no hizo golpe. Cuando Áñez fue presidente constitucional y el Parlamento y la institucionalidad funcionaron absolutamente todos, sin excepción, no se puede hablar de un golpe de Estado. Y no se puede hablar de un golpe de Estado cuando la institucionalidad democrática y todos los poderes constitucionales están funcionando. ¿No era acaso doña Eva Copa, la presidenta de la Cámara de Senadores? ¿No promulgó Eva Copa casi la mitad de las leyes que se promulgaron en el gobierno de Yanine Áñez? ¿No ocurrió eso? ¿No siguió el sistema judicial funcionando? ¿No siguieron las cámaras de diputados funcionando y no la aceptaron como presidenta de Yanine Áñez? Sí lo hicieron. No hubo una reunión en la iglesia larga donde incluso el movimiento al socialismo por vía de Adriana Salvatierra y de la señora Morales no plantearon otro presidente que no sea Yanine Áñez. Eso hubiera sido un golpe de Estado. Y la llamada derecha no aceptó una situación de esa porque era subvertir el orden constitucional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hubo golpe, hubo fraude. Evo Morales no ha derrotado el estigma que tiene, que es el fraude, y lo lleva a cuestas. Y esto de aquí es sumamente conflictivo para él, porque a la larga o a la corta, Evo Morales tendrá que ser castigado o investigado por el fraude electoral. Curiosamente, en su abuso arrastró a Arce
que obviamente es la persona que cometió el secuestro y mantiene el abuso. Un abuso que tiene que parar, un abuso que tiene que detenerse y repartir y dar de nuevo. No hay golpe, hubo fraude y Yanine Áñez merece un juicio de responsabilidades por un montón de hechos evidentes que hay que descubrir. La corrupción de los respiradores y algunos otros hechos tremendamente complicados, los gases lacrimógenos. O sea, hay razones para que Yanine Áñez vaya a un juicio de responsabilidades. Hay, si ella misma no lo niega. Hay razones para que Evo Morales vaya a un juicio de responsabilidades. Hay. El fraude es inobjetable. Lo hemos demostrado ayer de nuevo. El fraude de Evo Morales fue cometido por él. Cuando trajeron a los mexicanos, cuando la sacaron a la señora del Tribunal Electoral, le dijeron: usted va a trabajar con estos señores y les da campo para que le hagan un servidor externo. Pero no solamente por eso tiene que haber juicio de responsabilidades. Tiene que haber juicio de responsabilidades por el caso del Hotel Las Américas. Están peleando en este momento y ya la perdió el Estado boliviano por ejecución extrajudicial. El gobierno no logra acuerdo con la familia Dwyer, que solicita $2 millones de indemnización. Y si le quiere pagar los $2 millones por la ejecución extrajudicial, consecuentemente hay materia justiciable para iniciarle un juicio de responsabilidades, pero primero por la maldita decisión de haber urdido una trama como la del separatismo y toda esa cosa, poniendo en vilo a tanta gente en Santa Cruz y matando a varios. Entonces, el caso del ingeniero O'Connor, corrupción, juicio de responsabilidad. El caso de los Rugrats, corrupción, juicio de responsabilidades. Evo Morales, si nos ponemos a buscarle, tiene 10 juicios de responsabilidades. ¿Y saben qué? Pese a que permanentemente lo he venido diciendo, no me gustaría que Evo Morales lo metan preso ahorita. Porque sí. Porque no se están respetando sus derechos constitucionales. La diferencia entre estos cabrones y nosotros que creemos en la democracia es que nosotros no estamos a favor del abuso. Él sí se le ocurrió abusar siempre, como Chávez, como Cuba, como Nicaragua, como Correa, como Kirchner en su momento. Creo yo que el abuso debe acabarse. Escuchemos a Carolina Ibáñez. Sí, Carolina, la hija de Carolina Ibáñez, mi amiga, la dentista. Pues. Carolina Áñez, dale. Hoy se cumplen 3 años, 1095 días desde que mi madre fue secuestrada de su hogar. La expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, es el mayor trofeo político del MAS para sostener su patraña del supuesto golpe de Estado que nunca existió. La falsa narrativa del masismo se ha caído constantemente desde la confesión de Evo Morales al revelar que el juicio ordinario a Yanine Áñez se definió en una reunión política del MAS. El nefasto informe de Salamanca, hecho por 2 estudiantes y un docente, para tratar de mentir a la población y negar que no hubo fraude electoral, hasta las recientes confesiones de Iván Lima, quien afirmó en reiteradas ocasiones que el único responsable de las muertes en Secate y Sacaba y la crisis del 2019 fue culpa de Evo Morales. Mi madre es el ejemplo más cruel del abuso y de la violencia política que aplica el régimen masista,
todo a través de la injerencia política en la justicia. Desplegaron a todo un aparato contra una mujer que lo único que hizo fue cumplir con su deber, cumplió con la constitución política y asumió la responsabilidad histórica ante un vacío de poder de pacificar el país, recomponer el órgano electoral y darle certidumbre a los bolivianos para realizar una nueva elección nacional transparente. El viacrucis que sufre mi madre, los presos políticos y nuestra familia deben llamar a la reflexión, la madurez política y ser el motivo que nos impulse a tomar decisiones en base a la unidad y dejar de lado los intereses personales o partidarios. Esto para que el MAS no vuelva a ser gobierno en el 2025 y nadie más en este país sufra y sea violentado en sus derechos por pensar diferente. Mi madre seguirá resistiendo ante todas las violaciones y abusos de los cuales es víctima, y así como lo ha demostrado toda su vida y sobre todo en estos 3 años de ilegal encierro, seguirá siendo la promotora de una Bolivia para todos los bolivianos sin exclusiones. En Bolivia no hubo golpe, en Bolivia lo que hubo fue un fraude electoral. Doña Yanine Áñez, la expresidenta de la República, desde el penal de Miraflores, La Paz, Bolivia, 13 de marzo del año 2023. La carta es manuscrita y nos la han pasado manuscrita y también en texto. Si la podés poner, no hay problema. Hace 3 años, hace 1095 días, fui secuestrada, arrancada de mi familia y mi lugar en la ciudad de Trinidad, Beni, hacia la ciudad de La Paz. Ilegal centro de detención designado por Evo Morales para encarcelar a sus adversarios políticos mediante expedientes judiciales fabricados sobre la base de su relato como prófugo de la justicia y del país. Los delitos cometidos en 2019 son de total y exclusiva autoría intelectual y material de Evo Morales y la cúpula del gobierno del MAS. Evo Morales es reo de incumplimiento del voto popular que lo inhabilitó como candidato a presidente el año 2016 y está libre en la impunidad. Evo Morales es reo del fraude electoral del 20 de octubre del 2019, comicio a lo que se presentó inhabilitado y que manipuló con el conteo de votos al verse perdido por la decisión soberana que le negó la reelección también en esas elecciones y está libre en la impunidad. Evo Morales es reo de omisión de auxilio, incitación a la violencia e incumplimiento de deberes al haber permitido como presidente que sus hordas atacaran a la población civil que salió a las calles de las ciudades y las comunidades bolivianas a protestar legítima y pacíficamente ante el escandaloso fraude electoral y está libre en la impunidad. Evo Morales es reo de abandono de funciones y fuga del país cuando siendo aún presidente de Bolivia renunció públicamente a su cargo a través de los medios de comunicación y las redes sociales sin formalizar la aceptación o rechazo de la renuncia por parte de la Asamblea Legislativa, lo que devino en 18 horas de vacío de Estado, caos en el país y en el órgano ejecutivo, escalada de violencia, estado de necesidad y está libre en la impunidad. Evo Morales es reo de apología del delito y delitos contra la seguridad del Estado boliviano en su condición de refugiado político de los gobiernos socialistas cómplices de México y Argentina de 2019 y 2020 y está libre en la impunidad. El hambre del poder ilimitado y perpetuo se comió al MAS con Evo Morales y ahora también con Luis Arce Catacora, su alter ego aumentado y corregido. El órgano legislativo es un apéndice del órgano ejecutivo masista, incapaz de trabajar en una agenda propia que atienda los graves problemas que asolan a Bolivia. La crisis económica empobrecedora de la mayoría, los desastres naturales por fenómenos climatológicos y la intervención de los incendiarios y contaminantes de ríos, arroyos y seres vivos, la crisis del sistema judicial, el narcotráfico, los bloqueos, el pacto fiscal que haga efectivas las competencias autonómicas, la democracia real de los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas, la legislación de elecciones abiertas primarias, la eliminación de obstáculos a las exportaciones bolivianas, la aprobación de candidaturas a magistrados del órgano judicial, el juicio de responsabilidades que le compete por mandato a la Constitución, etc. El órgano judicial ha sucumbido a las órdenes del sicariato dirigido por Iván Lima Magne, ministro de Injusticia de Luis Arce,
al punto que ha determinado autoprorrogarse en clara contravención a la Constitución. Los mismos magistrados y el fiscal Lanchipa que inauguraron conmigo como presidente de Bolivia el año 2020 en Sucre, capital de Bolivia, son los que, como Pedro a Jesús, le han negado varias veces, sometidos a las presiones del gobierno de Arce Catacora. Le tienen más miedo al poder temporal que al poder divino, a Dios, a su conciencia y a cumplir y aplicar la Constitución. Como presidente, expresidente constitucional de Bolivia, política, abogada y mujer, siendo inocente de las barbaridades que se me acusa y presa política de un entramado masista, fiscal, judicial, emplazo a que los cobardes den un paso al frente en un acto de libertad de conciencia y rigor del Estado de Derecho, del Estado constitucional de Derecho. Tengan la valentía de reconducir esta infamia y devuélvanme los derechos y libertad que me arrebataron sin otra razón que el contubernio de unos delincuentes. A 3 años de mi secuestro ilegal, detención preventiva que cada día reafirma mi condición de presa política sobre los propios masistas cómplices de la cobardía y los delitos de su círculo narcoazul, han confesado las instrucciones que recibieron de su jefazo antes y después de su intento del autogolpe del 12 de noviembre de 2019. Amada Bolivia, exijo que se liberen a los más de 250 presos políticos. Libertad y justicia. Sin ellas no hay democracia. Yanine Áñez Chávez, expresidente constitucional de Bolivia y presa política del régimen del MAS. La carta es fuerte y no hay un punto que no se pueda decir tiene razón. No hay un punto en el que no se pueda decir no tiene razón. Evo Morales urdió todo lo malo que le ha pasado a este país. Comienza con Evo Morales y sigue con Luis Arce. No es que comienza con Evo Morales y se muere como Evo Morales. Comienza con Evo Morales y sigue con Luis Alberto Arce. Porque esto de Yanine Áñez, reitero lo que leí al comienzo, los apuntes que leí. Esto es simple y llanamente porque Arce no sabe cómo desligarse de lo que hizo, porque en esa época lo mandaba Evo Morales, hoy día no lo manda Evo Morales. Pero cuando uno lo escucha a Iván Lima y al propio Evo Morales deslizar que Evo Morales y al propio Luis Arce deslizar que Evo Morales es culpable también de Sacaba y Sencata, y que es culpable de la violencia y que es culpable del fraude y todas esas cosas. Solamente se lo puede entender lo que hace Arce desde el punto de vista de su cinismo. Porque claro, lo aceptó cuando el jefazo que lo puso lo blindó. Pero créanme, en algún momento, todo lo que se puede haber blindado, todo lo que se puede haber dibujado, todo lo que se puede haber urdido durante tanto tiempo y que asustó a tanta gente con toda la razón del mundo, porque no están hechos para esto de estar correteados cuando ellos entendieron de que había que vivir en democracia. Comenzaron a defenestrar honras, comenzaron a defenestrar fortunas, comenzaron a correr gente. Hubo quienes se declararon culpables de un delito que no se ha cometido. Los exministros que están libres se declararon culpables de un delito no cometido, aceptando de que estaban aceptando la culpabilidad porque no les quedaba otra, porque sabían que sus familias se podían destruir, que uno lo puede entender. Uno lo puede entender. Probablemente no podamos compartir lo que hacen y dicen ellos, pero uno lo puede entender. Hay que estar preso para saber lo que es eso. Hay unos que tienen carácter y otros que no tienen carácter. Y no tiene absolutamente nada de malo que no tenga el carácter para estar preso cuando no tiene sentido estarlo. Yanine Áñez Chávez, y es Carolina Rivera,
pero es que yo estaba confundido ahí por la rapidez de lo que van diciéndose las cosas. Pero convengamos. Yanine Áñez Chávez no cometió ningún delito para llegar a la presidencia. En su gobierno hay cosas que hay que revisar, claro que hay que revisar. Por supuesto que sí. Denunciamos lo de los gases lacrimógenos, denunciamos un par de cosas más. Por supuesto que sí. Hay que revisarla. Hay que enjuiciarla, en juicio de responsabilidades. Pero claro, el gobierno no quiso entrar al juicio de responsabilidades porque tenía miedo de no conseguir los votos. Tenía miedo de no conseguir los votos, los 2/3. Y entonces Iván Lima urdió una salida por un juicio ordinario. Pero si llega a tanto que no está procesada por ser, escuchen esto, se escuchó esto, no está procesada por haber sido presidente, sino por haber conspirado contra Evo Morales para hacer un golpe de Estado. ¿Cuál golpe de Estado? Solo los imbéciles creen que puede haber un golpe de Estado para mantener a la oposición en el Parlamento o para escuchar a los opositores en una reunión con la iglesia y con gente extranjera de embajadas. Señores, nosotros no queremos que esté Yanine Áñez. Busquemos a otro. Y el que quiera lo discutimos y lo mostramos. Está en este libro. Las actas de la reunión con la iglesia, con la conferencia episcopal. ¿Acaso no plantearon la señora Teresa Morales, Yanine Áñez y la expresidenta la exministra de la Carne? ¿Se acuerdan la ministra de la Carne? Susana Rivero. Bueno, la exministra de la Carne, entre las tres, plantearon que sea otra persona que no sea Yanine Áñez. Pero es que ahí le salió la iglesia, le dijo, no, nosotros no venimos a subvertir el orden. Nosotros venimos a buscar una salida, no nos plantee cosas que estén por fuera de la Constitución. Y está en el documento. Evo Morales debe ser procesado. Y si lo procesan en un juicio limpio, Evo Morales va preso. Se lo puedo garantizar. Evo Morales es un delincuente. Es un delincuente. Pero todavía puede. Todavía puede. Han venido los Puebla a pedirle a Arce que le dé un campito en su Parnaso. Y ya dijo Loza, no va a haber acuerdo de ningún tipo. Bueno, pero eso ya son otras cosas. Fíjense, simplemente para reforzar lo dicho. Lima Magne dijo que el objetivo era enjuiciarla, me refiero, y él se refería también a Yanine Áñez, y que era arriesgado introducir el pliego de acusaciones para un juicio de responsabilidades porque a lo mejor no lograban votos. Fue claro, Mesa y Camacho nos ha ido bloqueando sistemáticamente, no nos quedaba otra que buscar justicia para las víctimas en la vía ordinaria. Váyanos a ver cómo se encuentra la justicia para alguien partiendo de la ilegalidad. Comenté yo en un artículo que se llamó Resoluciones y que lo hice el año pasado en el mes de noviembre, 12 de noviembre del año 2023. Todo fue trampeado y todo fue hecho al calor del poder político y eso no es correcto. Vamos al corte. La salud siempre será nuestra prioridad. Para coadyuvar a solucionar la crisis que existe en la atención de recién nacidos, se dotaron a la red de Salud Centro 28 incubadoras por un valor de más de 2 millones de bolivianos. Aquí están 28 nuevas incubadoras. Se vayan a los hospitales de segundo nivel. También entregamos medicamentos, insumos y reactivos. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión Johnny Fernández Alcalde.